Si estás batallando con tu vida y cómo empezar la vida cristiana en la oración, cómo empiezo a hablar con Dios, necesito que me escuches hasta el fin. Mira, el punto es de nunca orar solo. Pero mira, mucha gente cuando viene al Señor Jesucristo se les dice, mira, solo tienes que hablar con Dios como un amigo, háblale así nomás como tú eres. Y está bien, pues la cosa es que realmente mucha gente todavía batalla en cuanto a cómo orar, cómo hablar con Dios. Se les hace difícil. La cosa es de que cuando uno viene a ser cristiano o a caminar con el Señor Jesucristo, la Biblia te describe como un niño infante que vas creciendo y apenas necesitan darte de comer, necesitan darte alimento para que vayas creciendo y madurando. La cosa es de que en cuanto a la oración, debes de ser entrenado, debes de ser, ¿verdad? Enseñado en cómo orar. Mira, hasta la Biblia dice en Mateo capítulo 18, versículo 20 de la versión Reina Valera 1995, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo mismo quiere que nosotros nos congregamos porque hay un poder en la unidad, y no nomás hay un poder, hay la presencia misma del Señor Jesucristo en el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo está allí. Entonces, si se te hace difícil orar, necesitas estar donde está la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, ve a la iglesia, júntate con otros para que juntos oremos y busquemos el rostro de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesucristo se le preguntó, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo oramos? ¿Cómo empezamos a orar? Y Jesucristo les dijo eso. En Mateo capítulo 6, versículo 9, lo que se les conoce muy famosamente como el Padre Nuestro o la oración del Señor. Y dijo las primeritas palabras, mire lo que él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Es el decir que en poder a empezar a buscar el rostro de Dios, tenemos que decir Padre Nuestro. Al decir Padre Nuestro, tenemos que orar juntos, Padre Nuestro. Mire, mucha gente empieza a hablar sobre cómo orar. Bueno, puedes orar con las manos para arriba, puedes hablar así nomás, con las manos en la cara. Muy famosamente, gente ora con las manos juntas, porque no es necesario orar así. Pero uno ora con las manos juntas porque expresa la unidad con todos sus hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. O sea, Dios honra la unidad. Dios honra que oremos juntos y la presencia de Dios se manifiesta hasta cuando oramos el Padre Nuestro, porque sí, Jesucristo dijo, cuando ayunes, ve a tu cuarto y todo, pero cuando oremos, mayormente tenemos que aprender a orar como otros, no como otros, pero de otros, juntamente honrando la unidad. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5 de la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente, y reuniéndolos, ahora, ¿quién está hablando aquí? Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo reunió y empezó lo que se conoce como la iglesia. Y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeren de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, Jesucristo, cuando resucitó a los muertos, no se fue directamente al cielo. Se quedó aquí por muchos días enseñándole a sus discípulos, a los apóstoles, las verdades del reino de Dios. Que es interesante es de que mucha gente dice, bueno, si Jesucristo realmente existía, bueno, esa es historia de mucha gente que quería que cuando Él murió, que no se muriera y estaban diciendo que vivió, pero no vivió. Pues la cosa es que los romanos lo pudieron crucificar, pero también lo podían arrestar si sobrevivió la tumba. La realidad es que no pudieron callar a nadie, no pudieron encarcelar a la gente porque sabían que lo estaban viendo vivo en frente de muchos testigos. Y lo que les estaba diciendo y enseñando es, esperen, oren juntos porque les voy a mandar el Espíritu Santo. Bueno, el Señor Jesucristo fue al cielo a la diestra del Padre, pero ¿sabe lo que pasó después de eso? Mandó el Espíritu Santo. La Biblia dice que los discípulos, la iglesia, estaba orando juntos en Jerusalén, así como Jesucristo les mandó. Mire, la obediencia trae la bendición. Escuché eso otra vez. La obediencia trae la bendición. ¿Por qué?
Porque muchos de nosotros dicen, yo puedo orar solo, yo puedo orar en mi casa. No, Jesucristo le dijo, quédense juntos y estén aquí en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Ellos estaban orando juntos como una iglesia. Eran 120, mira, eran más de 500 que lo escucharon, pero no todos obedecieron. Quizás otros dijeron, yo puedo orar en mi casa solo, yo no tengo que estar allí con Pedro y su suegra. Y no. Obedecieron los 120 a Jesucristo. Se unieron y oraron juntos y les mandó Jesucristo la presencia y el don del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 4 de la versión Reina Valera 1977. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresaran. Ahora, lo que es interesante es que Jesucristo los congregó, los reunió. Eso es la importancia de estar unidos y aprender a orar como iglesia juntamente. Aprender, y la misma presencia del Señor está con nosotros, pero ahora está hasta el poder, la llenura del Espíritu Santo. Mire cómo la Biblia dice aquí que empezaron a hablar en otras lenguas. Aquí está el ingrediente que muchos de ustedes necesitan porque están batallando en el orar. Si están batallando, orando, es porque les falta la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Mira, es importante orar como iglesia, pero lo que es hasta más fascinante es de poder orar. Hasta porque la iglesia empezó a ser perseguida. Los estaban tratando de encarcelar, de matarlos. Y se tuvieron que desparcer. Pero ¿saben qué? Nunca más pudieron estar alejados de Dios. Nunca más tuvieron que orar solos porque el Espíritu Santo estaba con ellos. El poder del Espíritu Santo, porque recibieron el Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas. Es decir, cuando estamos más frustrados y no sabemos cómo hablar con Dios, es mejor hablar y orar en lenguas, porque el Espíritu Santo, Dios nos está ayudando y sanando nuestra alma y ayudando a cómo poder orar por nuestros seres queridos o con otros que están en necesidad. Quizás no sabemos todo, pero Dios lo sabe, y al orar en lenguas somos más efectivos. Mira, mucha gente dice, pero es que cuando uno ora en lenguas debe de haber una interpretación, porque entonces no sabemos lo que está diciendo. Eso no es cierto, pero sí es cierto. Déjeme aclarárselo. Hay en la Biblia lo que se conoce como el mensaje de dar o el don de dar mensajes en lenguas, y alguien lo tiene que interpretar en la iglesia. Eso está en la epístola de Corintios. Pero eso no es un mensaje en lenguas. Cuando mira en Hechos capítulo 2, nadie interpretó las lenguas. En Hechos capítulo 10, el poder del Espíritu Santo llegó en la casa de Cornelio. Nadie interpretó las lenguas, aunque empezaron a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay un mensaje en lenguas y luego hay una oración de poder orar en lenguas. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia es en hablar en lenguas. Mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 20 al 21 de la Nueva Versión Internacional. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Escuchó eso? Orando en el Espíritu Santo. Versículo 21, manténganse en el amor de Dios mientras esperen que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a la vida eterna. Es decir, Jesucristo una vez les dijo, quédense juntos, oren, y recibieron el Espíritu Santo. Ahora la Biblia nos dice, sigan orando, porque así como lo prometió que Jesucristo mandara el Espíritu Santo, manténganse unidos, sigan orando, nunca solos, sino con el Espíritu Santo. Y un día Jesucristo va a venir. Si necesitas el toque de Dios y experimentar, Dios es alguien que tú puedes tener una experiencia. El Dios vivo quiere tener una experiencia contigo. Ven a la iglesia Walk on Water Church español cada domingo a las 2:30 y en inglés a las 10. Estamos ahorita dentro del Osgley Center en 13969 Venny Drive, código postal 79928. Lo espero ver allí. Hasta la siguiente vez, Pastor Xavi, y los quiero ver llenos. Y vengan, voy a orar por ustedes. Así como los apóstoles ponieron manos y recibieron el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, usted lo puede experimentar, y sus hijos también, ser llenos y libres del mundo y el maligno y del diablo. Bendiciones.